6 de agosto, pues hoy se nos ha preparado un tema precioso que tiene que ver exactamente con la fiesta que hoy está celebrando la Iglesia Universal, pero sobre todo una celebración que debe no solamente darnos la alegría de celebrar en sí, sino la alegría que nos deja el mensaje que concretamente vamos a recibir en un conocidísimo pasaje del Evangelio, pero que hoy vamos a tratar de ahondar más. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes, a los que ya están a través del chat y a través de las redes sociales. Pues muy buenas noches, les dé Dios. Miren qué alegría poder reunirnos nuevamente en otro miércoles de formación y vida, ¿verdad? En nombre de la cadena de oración por la paz de Guatemala, del programa ¿Qué te sabe la mañana? Pues le doy la más cordial de las bienvenidas y en este su espacio de formación y vida, donde juntos vamos creciendo, ¿verdad? Ahí se acuerdan que el cristiano que no se forma, se deforma. Y es que hoy día, y ahí va a ser parte de lo que vamos a platicar en este tema, es tan fácil perderse, deformarse y, ¿por qué no?, echarse a perder. Bueno, así que para que iniciemos con pie derecho esta noche, como debe de ser, los invito pues que ahí donde quiera que estén, ya en el seno de su hogar, descansando este poquito. Gracias en nombre de Jesús por regalarle un poquito de su tiempo de descanso en el pleno ecuador de la semana, pues para poder dedicarle un momentito a Él. Él nos dedica el resto del tiempo a nosotros en nuestra vida. Entonces nosotros le devolvemos un poquito de nuestro tiempo y se lo devolvemos con tanta alegría. Yo no sé si a ustedes les pasará lo mismo que a mí, pero yo los miércoles corro toditito el día, pero paso corriendo todo el día para poder estar a tiempo en formación y vida y vieran lo que me ilusiona, lo que me hace vivir este día miércoles, ¿verdad? Así que los invito pues a que donde quiera que estén ustedes en este momento, nos unamos como buenos católicos diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Señor Jesús. Te damos infinitas gracias porque ya nos permites esta noche poder reunirnos en tu nombre. Al reunirnos en tu nombre, Señor, estamos cumpliendo con aquella promesa tan hermosa que tú nos diste, de que si dos o más de nosotros nos reuníamos en nombre tuyo, aquí estarías tú. Y por eso esta noche no solamente te invitamos, te damos la bienvenida. Te decimos bienvenido con nosotros, Jesús, para pasar estos momentos tan bonitos, hoy que vamos a hablar de tu transfiguración. Te pedimos, por favor, que por la acción del Espíritu Santo pongas en nosotros palabras de eficacia que lleguen y llenen los corazones de quienes hoy nos están viendo y escuchando. Que la palabra y el mensaje que esta noche nos vas a dar no se quede en una hora de estar reunidos. No, Señor, por favor, que esto nos lo llevemos en el corazón, que lo recordemos con la mente, pero que lo vivamos con nuestra vida para que viviéndolo en donde nos toca presentarte a ti en cualquiera de nuestros ambientes, pues Señor, nosotros verdaderamente podamos hacerlo bien. Que ahí donde esté Paolita presentando sus obras de teatro, donde esté Andrea en su trabajo, donde esté Byron allá en Rincón Chapín, Juan Guillermo donde le esté tocando hacer la venta, Fide en su hogar, Juan Carlos viajando como buen ingeniero, donde quiera que estemos nosotros, Señor, llevemos tu mensaje de esperanza, tu mensaje de verdad y sobre todo ese mensaje que nos llena de una energía especial llamada gracia que recibimos también desde tu transfiguración en el Tabor. Así que, Señor, quédate con nosotros. Por favor, dile al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos quite cualquier pensamiento extraño, que lo espante para que no nos esté interrumpiendo, para que ningún pensamiento se nos vaya a ir por otro lado, para que te podamos poner atención a ti, a lo que nos quieres decir. Y para que sobre todo, como hoy lo vamos a estudiar, cuando el buen Padre, el Padre bueno y misericordioso dice, este es mi hijo en quien me complazco, escúchenlo
esta noche nosotros te escuchemos verdaderamente, Señor. Quédate pues con nosotros. Amén. Pero no vamos a cerrar la oración. Ya saben, para que esta hora que vamos a estar juntos sea una hora de oración y que sea una hora agradable para el Señor. Así que quedémonos con la oración abierta. Bueno, pues hoy vamos a ahondar un poquito en el tema de la transfiguración. Siempre me suele suceder que cuando hablamos de la transfiguración, yo siempre cuento que es un tema bastante conocido y es de lo que me alegra. Yo creo que si le preguntamos a la mayoría de católicos que acerca de un pasaje bíblico, perdón, la mayoría de ellos es muy probable que nos mencionen la transfiguración. Pero fíjense ustedes que desde aquel ya lejano 6 de agosto por el año 400, cuando se empieza a celebrar esta fiesta tan especial y este acontecimiento, pues nosotros vemos en esta solemnidad algo que le va a pasar a Jesús, algo que le pasa a Jesús. La transfiguración trae un mensaje presente y hacia futuro. Miren qué bonito. Aquí viene la primera enseñanza de la noche. El mensaje de la transfiguración es un mensaje en el presente, pero con vistas hacia el futuro. A ver, vamos, les voy a hacer una pregunta, a ver, a ver si la saben. Se la responden ustedes mismos. ¿Saben ustedes por qué en los automóviles, en los carros que manejamos, utilizan adelante un gran vidrio llamado windshield, ¿verdad? Ustedes, el gran vidrio que usan adelante, y usan solo un espejito chiquitito así de retrovisor en medio. A ver si saben por qué es. Pues miren qué bonito, porque lo que le interesa al que diseñó el vehículo es que uno lleve bien puesta su mirada hacia el frente y que tenga a la vista toda la panorámica necesaria para una conducción segura. En cambio, por el retrovisor, ya es solamente para recordar, para tener presente, pero ya fue lo que pasó, ya fue lo que fuimos dejando camino atrás, y aunque querramos como querramos, ni aunque demos la vuelta o retrocedamos, va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, el retrovisor es pequeñito porque lo que ves es hacia el pasado. El cristiano, nosotros como católicos, tenemos que aprender a ver nuestra vida siempre partiendo del presente hacia el futuro. Alguien me va a decir, pero es que recordar es vivir. Depende, dijo Pepito, ¿verdad? Porque depende de qué te vas a recordar. Sí, eso es como cuando uno escucha música, los que nos gusta mucho la música, como en el caso de Juan Carlos, ¿verdad? Pues uno escucha música y de repente oye sus canciones de cuando uno era patojo, a ustedes. Ah, la puchica, de repente uno oye aquella canción de los Bee Gees, Tragedia, ¿verdad? Ustedes, aquella Tragedy, puchica, ya está. Hasta ganas de llorar le dan a uno, pone uno cara de temblor de aquí de 3.5 grados, ¿verdad? Ustedes. Entonces, ni modo, porque uno se está acordando quizás de cosas no muy buenas. Pero de pronto se acuerda uno cantando aquella patoja tan bonita, Laura Branigan, aquella que cantaba Gloria, ¿me aseguran ustedes? Que cantó una versión de Gloria que se hizo famosísima, ¿verdad? Pero famosísima. Y dice uno, la música, si con esa canción daban ganas hasta de hacer aeróbicos, ¿verdad? Ahora ya ni le llaman así a los ejercicios, ahora le llaman de otra forma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es qué es lo que hace la Paulita? Zumba, hace la Paulita, pone a zumbar a la gente, bye. Entonces, no, pues depende de qué te estés recordando, pues de repente es triste o es alegre. Pero fíjense que aquí vamos a hacer un parangón en esto, porque fíjense que hay que entender que cuando se presenta Jesús a la transfiguración, ¿verdad? A ese momento, es un momento donde Él va a explicarles a Pedro, Santiago y Juan qué es lo que va a pasar. Y lo que va a pasar posiblemente no sea tan bueno. Hace un momentito, muy finamente, por ahí Jairo me preguntaba, ¿qué tal siguió don Mike de sus piedras en el riñón? Y le comenté, ¿verdad?, que me hicieron un ultrasonido y aparentemente las piedras están disminuyendo de tamaño. Eso tiene varias ventajas.
La primera ventaja es que primero Dios salgan esas piedras, ¿verdad? Y ya que pues para mí, en mi caso es dificultoso que puedan operarme o intervenirme con láser o con ultrasonido, pues entonces para mí es una buena noticia que estén disminuyendo. Primero Dios que sigan disminuyendo. Solo que trae consigo la buena noticia. Eso es como cuando le dicen a uno va a tener un bebé. Ayer yo me sentía tan, pero tan contento con dos queridos amigos, muy amigos también de los Pacheco, con Giselle y con Eric, porque ayer nació su primer hijo, ¿verdad? Y entonces uno recuerda cuando a uno le tocó, a ustedes, la gran puchis, esa alegría que le embarga a uno, pero en el ratito la alegría, pero todo lo que pasa alrededor y lo que dura los próximos 18 años. Es una fregada de la gran diabla, ¿va ustedes? Que 18, Malaya fueran solo 18 años, toda la vida dura eso. Vaya, entonces fíjense ustedes que, pues igual, ¿verdad? A mí me vendrá el tener que sacar las piedras y sacar esas piedras no es nada bonito, ¿verdad? Ustedes. Pero ¿por qué digo esto? Bueno, porque ahí van a ver ustedes que también la temática de la transfiguración tiene esa característica. Entonces, fíjense ustedes que este es un momento muy bonito en el que en media, antes de empezar, antes de iniciar Jesús, su pasión, es el que se transfigura ante sus tres discípulos en el monte Tabor. Entonces hoy compartiremos algunos datos que todo católico debe de saber sobre este acontecimiento. Pero insisto, mi mayor preocupación en este día, tratando de darles una instrucción, no es que se lo aprendan ni que se lo sepan. Para mí lo importante es que lo vivan, es que lo vivan. Que se acuerden a medias, pues qué fregadas. Pero lo que me interesa mucho es que lo vivan, ¿verdad? Entonces este va a ser un enfoque sobre todo de cómo te debe de servir la transfiguración a ti especialmente. La palabra transfiguración proviene de las raíces latinas trans, que quiere decir a través, y figura, forma o aspecto. Por lo tanto, transfiguración significa un cambio de forma o apariencia. Aquí va inmediatamente otra enseñanza. Cuando nos han enseñado y nos han predicado acerca de la transfiguración, pues nuestros sacerdotes y nuestros predicadores han sido muy acertados y muy buenos en explicar que esto tiene que ver con el cambio de vida, ¿verdad que sí? Y entonces que uno tiene que, al transfigurarse, tiene uno que dejar de ser, que cada día disminuya más el señorito para que en uno aumente el Señor, ¿verdad ustedes? Lo cual está muy bien. O sea, en ningún momento contradigo eso. De hecho, yo lo he predicado de la misma manera. Pero hoy lo vamos a ver de una manera mucho más sencilla, yo diría hasta más humana. Yo sí me voy a centrar mucho en los cambios físicos, fíjense, en los cambios físicos que vive una persona que se está transfigurando, ¿sí? Porque fíjense ustedes que en el caso de Jesús, Jesús cuando sube al monte, pues ellos, sus discípulos lo ven como ven a Jesús todo el tiempo. Tuvieron la gran dicha de compartir con él cuando Jesús estaba vivo y presente aquí en este mundo y pues lo han de haber visto, ¿verdad? Con su colorcito así blanquito, chapudito, como venían subiendo el monte Tabor, debe haber venido sudando el pobre, ¿verdad? Y más chapudo que de lo común. Entonces, y dice que se fue transformando de tal manera que lo vieron brillar. Fíjense ustedes, lo miraban brillar de tan reluciente que estaba. Claro, porque acuérdense que en la transfiguración Jesús se les va a presentar ya no como el terrícola, el terrestre, la persona humana, sino que se les va a presentar como lo que Él es, que es Dios. Y por supuesto, y fíjense que por eso es que quiero hacer hincapié en esto. Dios no se puede presentar de una manera, llamémosle usual, o de una manera
como nosotros, aunque ya vieron que Jesús hace el gran sacrificio, porque debe haber sido un sacrificio, bajarse de la gloria de Dios para ser uno de nosotros en todo igual menos en el pecado. Entonces, fíjense ustedes que dice la palabra latina que lo que quiere decir es cambio, cambio de figura, que a través de algo que está pasando está cambiando la figura. Antier tuve la alegría de desayunar con mi querido amigo, con un querido amigo que a lo largo de venirnos reuniendo durante algunos jueves, yo le decía, basta verte tu semblante y tú ya no eres el mismo con el que yo empecé a desayunar hace algunas semanas, los días jueves, le dije, ya no eres el mismo. Yo me acuerdo cuando me lo presentaron y lo conocí, aquel hombre de semblante triste, eh, se le miraba una profunda pena, una preocupación. Pues chicas, y ahora cuando lo miro, ustedes, hasta el color de su piel es diferente. Él mismo irradia algo diferente. Entonces, van a ver ustedes qué importante es cuando uno está a través de la vida de Dios, cómo cambia el semblante de uno. Voy a poner ejemplos, ya saben que yo trato de usar muchos ejemplos para mantener siempre mi aspecto querimático dentro de la enseñanza. Pero aquí voy a poner ejemplos a veces un poquito dramáticos, ¿verdad? Ustedes. Yo tengo dos amigos, ya uno de ellos vive en el cielo, ya anda por allá con Moisés y Elías. Y fíjense ustedes que algunos de ustedes lo conocieron, mi buen amigo Samuel Rivera, Sammy, que era el administrador de la casa del peregrino y vecino de Jairón, allá por su casa, ¿verdad? Jairón lo conoce como vecino, como fiel de la parroquia Santa Clara de Asís. Pues fíjense que pues tuve la bendición y la alegría de contar con su amistad por muchos años. El buen Sammy, un hombre de Dios, usted es un hombre de Dios, ¿verdad? Pero por el otro lado también a otro, mi gran amigo, que es médico y cirujano, un prominente médico, un médico ejemplar, un médico que en su carrera ha hecho historia en Guatemala, ¿verdad? Y los dos tienen la misma edad, exactamente la misma edad. Pero en algún momento platicábamos, porque fíjense que en ese grupo todos nos llevábamos el tiempo exacto, ¿verdad? Y ellos me llevan 20 años de edad a mí. Y entonces fíjense ustedes que se miraba el semblante y la imagen de nuestro buen Samuel y se miraba muy joven. O sea, él no aparentaba la edad que tenía. Mientras que mi amigo el médico, pues a él le lucía, a ustedes, porque como un hombre de ciencia, sus canas, su frente ya un poquito arrugadita, ¿verdad? Esa mirada profunda, pues le hacía ver algo así como un buen científico, tal cual es, ¿verdad? Ustedes. Pero sí se miraba más grande, se miraba más grande. Y entonces platicábamos de cuál era la diferencia. Y entonces el médico nos contaba, sí, pero es que Samuel nunca en su vida, oye, pues si se tomó los tragos, le voy a contar que de él fue de quien yo aprendí la de la palabra atarantado. Porque Samuel cuando decía que alguien se tomaba su traguito, decía, se daba una su atarantadita, decía. De él fue el que la aprendí. Y entonces, pues, Samuel lo más que llegó fue hacia atarantada y media, él nunca tomó. Mientras que mi amigo, el médico, tomó y tomó fuerte por mucho tiempo, fíjense. Entonces, la diferencia, decía el médico, de cómo nos vemos nosotros dos teniendo la misma edad, fueron los años que yo desperdicié metido en el trago, decía, fíjense, ¿verdad? Y pues ustedes me van a dar la razón si conocen a personas que pues tristemente tienen una inclinación sobre el alcohol, van a darse cuenta que se avejentan más que aquel que no, ¿verdad? Ustedes, vaya. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda aquella persona que empieza a transfigurar su vida, y su vida, ahora utilizamos un término que me gusta mucho más, un término que los obispos han ido acuñando, y es mientras más nos vamos configurando con Cristo. Fíjense, antes decíamos imitar a Cristo, pero qué bueno que lo hemos ido dejando de utilizar porque yo digo imitar a Cristo, a la gran nos quedó muy grande, ¿va? Ustedes, es que imitar a Dios está muy, muy lejos para nosotros.
mientras que configurarse significa irnos metiendo y haciendo uno con Él cada vez más y cada vez más, entonces vamos adquiriendo precisamente características propias del Dios con el que estamos teniendo relación. No puede ser que si nuestra relación con Dios es buena, nuestro semblante vaya a ser diferente. Ayer me tocó leer un post que publicó una persona que yo conozco que, pues él mismo se presenta como un hombre que sabe de religión, que fue seminarista, que siempre ha estado metido en cuestiones de Dios, si no es en una cosa es en otra, pero me llamó mucho la atención, fíjense que escribió algo, dijo, palabras más, palabras menos, pero así lo publicó, ¿verdad? Había una foto de un sagrario, y decía, si en realidad tú estás ahí presente, ahí adentro, quítame esta maldición llamada vida, quítame algo así, quítame esta maldición llamada vida, ¿verdad? Pero no había ninguna foto de él, no había ninguna foto de él, pero yo me lo pude imaginar, me lo pude imaginar. Una persona que en principio cuestiona si está o no está Jesús en la Sagrada Eucaristía, ya solo con eso tiene un problema grave, ¿verdad? Un problema grave. Pero que además lo rete a que Dios, para demostrar que sí está ahí, haga algo malo, como es quitarle la vida. Esa es una doble herejía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está tentando a Dios con las manos sucias. Entonces no hay ninguna foto, pero yo me puedo imaginar el semblante de esa persona. Puedo imaginármelo. Porque una persona que vive o está viviendo una situación como esa, pues, ¿qué es lo que puede presentar? Yo diría tristeza, desánimo, en fin, cuántas cosas, ¿verdad? Pues hay que rezar mucho por personas como él, pedirle mucho a Dios que les dé fuerza, que les dé fe, que logren verdaderamente recuperar eso que están perdiendo, ¿verdad? Bueno, regresando al tema de la transfiguración, el Evangelio de San Lucas, este es un pasaje que aparece en los evangelios sinópticos, es decir, en San Mateo, San Marcos y San Lucas. En San Lucas es el evangelio que más lo explica, que más detalles da de lo que pasó en la transfiguración. Y en el capítulo 9, versículo 27, dice algo importantísimo, ¿verdad? Lucas está pronosticando algo en el relato que hace de la transfiguración. Oigan qué bonito cuando dice, pues de verdad les digo que hay algunos entre los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bueno, las palabras que dichas solo así o leídas solo así probablemente no nos dejen mucho. Pero cuando uno ya las escudriña un poquito desde la teología, fíjense que aquí hay un pronóstico, un vaticinio de lo que está pasando en aquella transfiguración. La transfiguración sucede porque Jesús quiere que sus discípulos, particularmente tres de ellos que son tan importantes, Pedro, que será el primer papa de la Iglesia Católica, a él se le va a encargar precisamente el desarrollo de esa primera iglesia. Está Santiago, ¿verdad? Nuestro patrón Santiago el Mayor, el patrón de la arquidiócesis de Santiago de Guatemala, que acuérdense que va a ser el primer mártir que va a haber entre los apóstoles. Y está el tremendo Juan, ¿verdad? Ustedes, Juan, el discípulo amado, que no solamente escribe el Evangelio, sino que es el que corona y cierra la Biblia con el Apocalipsis, ¿sí? Entonces Jesús tiene tiene una necesidad importante de que ellos tres comprendan especialmente
¿para qué va a servir la transfiguración? ¿Para qué va a servir? Porque fíjense que el presentarse Jesús ante ellos como verdaderamente Dios, yo diría, eran tres hombres que ya tenían fe. A ellos no había que convencerlos de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ellos ya lo sabían. Ellos sabían que el Maestro era el Hijo de Dios. Entonces, el presentarse ante ellos como Dios era para confirmarles el final de la historia que ha venido a contar Jesucristo, que es la gloria, la felicidad eterna, lo más grande a lo que podemos aspirar, que es a donde queremos llegar un día, cuando el Señor nos diga, ya se les terminó la licencia en este mundo y ya podamos pasar al que sigue, a la vida del mundo futuro, y que Dios mediante esa vida del mundo futuro sea ¿dónde? De vivirla en el cielo. Entonces, ¿qué pasa con estos tres varones? Ellos van a ver a Dios, van a ver a Dios. Y por eso es que vamos a ver cuáles son sus reacciones, ¿verdad? Esto a menudo, fíjense ustedes, que se toma como una profecía del fin del mundo, porque también de alguna manera nos quiere decir que después de un paso difícil por esta vida, lo que nos viene y lo que va a seguir es la gloria que se nos ha prometido. Yo veo, hay por ahí un artista guatemalteco, que en su arte, él es muy bueno, es de los mejores exponentes que tenemos en su propio arte aquí en Guatemala, pero es un hombre que se jacta de ser ateo. Yo creo que más que ateo es berrinchudo, porque lo que tiene es pelea, él tiene pleito con la gente que seguimos a Dios en cualquier religión y de cualquier manera. Entonces él tiene pleito con nosotros. Pero lo veo con mucha tristeza cuando él habla acerca de lo que pasa según él cuando uno se muere, ¿verdad? Y dice que pues simple y sencillamente se va a acabar este ciclo y que pasaremos a otro pues donde ya no va a haber nada y donde ya pues se terminó lo que teníamos que hacer y como quien dice se nos acabó la misión, se nos acabó el chance, pues ahí se terminó también la vida con nosotros y ya no hay más que hacer, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, ustedes, no sé ustedes, ¿verdad? A la gran si así pensáramos, ¿qué esperanza íbamos a tener ustedes? Ni con este año de la esperanza mejoraríamos, ¿verdad? Porque, pues chicas, ¿qué clase de esperanza es estar pensando uno que va a llegar a un lugar donde ya no hay nada y donde todo se terminó? Yo no puedo creer eso, no puedo creer eso. Yo creo en un Dios que desde el principio nos ha ofrecido el paraíso y nos ha ilusionado a lo largo de toda esta vida para que tratemos de alcanzarlo. Entonces, me parecería demasiado ingrato. Imagínense ustedes qué decepción sería llevarme el susto y la sorpresa de que así la cosa no es así, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que aquí es donde vemos que el Evangelio de San Lucas también dice, nos habla ya del reino. Y aquí es una cosa bien bonita que yo quiero de alguna manera ampliar un poquito porque siempre tengo la preocupación porque todo el mundo entienda que es el reino para nosotros los católicos. Porque hablamos todo el tiempo del reino. Quienes rezamos todos los días el Padre Nuestro y los cadenistas que lo rezamos a cada hora en punto y que rezamos nuestro rosario y que lo rezamos, y rezamos tantas veces durante el día, a cada rato le estamos diciendo, venga a nosotros tu reino. Sí, pero ¿de qué se trata ese reino? ¿De qué se trata? Si yo el reino del que estuviera hablando y al rey al que le estuviera hablando fuera al rey de Inglaterra, pues yo estaría esperando que por reino, pues por lo menos me toque aunque sea un pedacito de puente de Londres, ¿verdad? O aunque sea la campana del Big Ben, ¿verdad? O algo por el estilo. Y no me enojaría para nada si me diera aunque fuera unas mis cuantas acciones en la fábrica de McLaren, de los carros, ¿verdad? Entonces, estaría muy feliz. Vaya. Entonces, entonces, ¿qué reino es el que estamos pidiendo nosotros? ¿Qué reino es el que estamos pidiendo? Y fíjense pues, el reino de Dios para nosotros los católicos es ante todo una
realidad presente con miras al futuro. ¿Se acuerdan que siempre es el tema? ¿Verdad? Es una realidad del presente con miras hacia el futuro. Claro, porque el reino de Dios ya lo estamos viviendo. El reino de Dios ya estuvo entre nosotros y ya el reino de Dios nos lo ha implantado y nos ha dejado la oportunidad de ser nosotros parte, herederos de este reino. Empezando porque somos bautizados y uno de los 5 grandes regalos es que nos hacemos herederos del reino. Entonces, ya somos herederos de ese reino y un reino que está presente. Por eso los creyentes y la iglesia podrán alcanzar la plenitud de vida eterna cuando estemos un día en la presencia de Dios. El reino no es un lugar físico, sino el reinado de Dios es aquel que vive, se construye y tiene vida en el corazón de todas las personas en el mundo, fíjense ustedes, y que busca estar y permanecer en ese reino, aun pese a todas las dificultades que presenta un mundo como el de hoy, pero haciendo viva la justicia, la paz y el amor. La justicia, la paz y el amor. Nosotros somos cadenistas de oración por la paz de Guatemala. Y por eso ustedes se van a acordar que yo siempre les explico que para que en Guatemala haya paz, primero tiene que haber paz en nuestros corazones, porque si no, esto es una utopía. Podemos seguir hablando 1000 años más de paz que nunca la vamos a alcanzar. Entonces, desde el inicio de su ministerio en Galilea, Jesús muestra que la realidad del reino nos involucra a todos. En los tiempos de Jesús, como en los nuestros, pues habían dificultades, eran tiempos difíciles para ellos, como para nosotros es difícil el tiempo ahora. Siempre ha habido pobreza, explotación de los poderosos sobre los más débiles, injusticias, pero el pueblo no dejaba de esperar. Y en aquel tiempo esperaban al Mesías, al portador del reino de Dios. A los contemporáneos de Jesús tenían diversas expectativas sobre ese reino y habían quienes que lo esperaban de una forma nacionalista, ¿verdad? Que iba a llegar como un Mesías político que los liberaría de la dominación romana. Ay, muchos guatemaltecos esperan eso a ustedes. Bueno, y otros, ¿verdad? También lo podíamos imaginar, pues a un rey en cumplimiento de la ley. Por eso es que fíjense que en la transfiguración es tan importante que aparece tanto Moisés, quien representa a las leyes, y Elías, que representa a los profetas. Miren, y eso pues tal vez alguna vez no lo explicaron, pero pasó de noche, ¿va? Eso cabal lo dijo el padre en la homilía en el ratito que uno estaba a dormir, o está uno con el olor de las tostadas de allá afuera, ¿verdad ustedes? Pero aquí lo estamos viendo pues un poquito más despacio. Por eso es que para Jesús el reino, que no es un territorio, ni es un grupo, oigan qué lindo esto, no es un grupo selecto de cumplidores de leyes. El reino es más bien la presencia nueva, gratuita, misericordiosa de Dios Padre, amando sin condiciones a sus hijos, que para su salvación les ha dado a su propio Hijo llamado Jesucristo, y que con todas las ayudas del Espíritu Santo nos permiten hacer de esta vida una rampa, un trampolín para poder llegar a la vida que nos interesa, que es la vida eterna, y llegar a su presencia plena en el cielo. A la gran, chicas, yo me emociono, fíjense ustedes, de verdad me causa una emoción tan grande esto, porque estoy hablando de un Dios grande, de un Dios que nos da tanta esperanza. Yo sé que en algunos de ustedes sus corazones están heridos en estos momentos. Sé que les está tocando pasar por momentos y dificultades muy duras. Sé que de repente las cosas no han salido como ustedes esperaban, pero aquí está la esperanza de Dios, miren. Aquí es donde Dios nos dice, vamos para mejor. Mi transfiguración es presentarte a un Dios que es real, un Dios que es verdadero y para que ustedes como discípulos, Pedro, Santiago, Juanito, háganse la campaña de irle a contar a todas las generaciones
¿verdad? Por eso ellos son los antecesores de los obispos. Por eso es que los obispos son los encargados en la iglesia de la instrucción, de la enseñanza. Y los obispos han delegado en los presbíteros, en los sacerdotes y en nosotros los laicos la formación para que vayamos aprendiendo esto que nosotros recibimos como mensaje directo desde aquel día de la transfiguración. La propuesta del reino se traduce entonces en una vida en comunidad, pero una vida fraterna, donde las relaciones entre las personas no estén basadas ni en razas, ni en condiciones sociales, ni en condiciones económicas, sino en la convicción profunda de tener un Padre común, que es el Rey, y nosotros sus hijos, que somos parte de este reinado. Es decir, una comunidad que vive en santidad y gracia, en verdad y vida, en justicia, en amor y en paz. Por eso es tan bonito cuando nos juntamos, ¿verdad ustedes? Siempre nos sentimos como hermanos, nos sentimos tan, bueno, le voy a compartir, por ahí anda Lucky Llanes, ¿verdad? Esta semana que pasó se nos accidentó un patojo de los que rezan el rosario, fíjense ustedes, de nuestros grupos, el grupo de ADE por el lado de San, ay Dios mío, pídanle a Dios no llegar a esta edad porque así se pone uno, ustedes oyen, ¿verdad? Pero allá por la parroquia, que la parroquia de la preciosísima sangre, por aquel lado, camino a San Pedro Ayampuc, San Pedro Ayampuc, es que por estarme contando en Pedro no me acordaba del otro. Y entonces fíjense ustedes que se accidentó el patojo, sus fracturas duras, ¿verdad? En tibia y peroné. Pero pues cuando yo oí, su hermano fue el que me lo contó angustiadísimo, porque en el momento que estaba pasando el accidente, miren, pues yo puse rapidito la notita en la cadena de oración y qué lindo, ¿verdad? Desde el primer momento, todo mundo rezando por la salud del patojo. Hablé con mi enfermera estrella, ¿verdad? Con mi enfermera que es un ángel de Dios y que el buen Dios tiene la gracia de que a los enfermos me los manda al hospital donde ella trabaja, fíjense ustedes, para que ella tenga más trabajo, ¿verdad? Como por ahí se mantienen de haraganes, no hacen nada en el hospital de accidentes de Lisa, ustedes, gran puch. Y le pido favor y le digo, Luqui, hazme la campaña, te encargo a este patojo, por favor, para que lo tengas ahí bajo tu supervisión para que esté bien el patojo. Miren ustedes, una respuesta tan linda que me dio Luqui, pero una respuesta tan linda, ¿verdad? Se siente uno tan feliz de tener hermanos que están viviendo lo mismo que vive uno, fíjense ustedes. Es probable que ese favor yo no lo hubiera pedido para mí, fíjense. Me habría dado pena, pero pedirlo para otro hermano, para que su familia esté tranquila, para que el otro hermano que también reza con nosotros el rosario esté tranquilo y son tan buenos patojos, ¿verdad? Y qué lindas las palabras de Lucky, ya lo fui a visitar y ahí está esperando su operación. Y hoy tan linda, ahí me mandó hasta fotos donde ya está operado el patojo, fíjense ustedes. Y yo creo que antes no jugaba fútbol, pero de ahí va a salir jugando hasta fútbol, ¿oyen ustedes? Bueno, entonces el reino es lo que se vive en torno a Dios. No hay necesidad de morirse para ir a parar al reino de Dios, ¿verdad? No hay necesidad de morirse. Es en vida donde uno empieza a disfrutar las mieles de este reino tan maravilloso. Por eso el Papa Benedicto XVI afirmó que Jesús argumentó convincentemente que la colocación de este dicho inmediatamente antes de la transfiguración lo relaciona claramente con ese evento. A algunos, es de decir, a los 3 discípulos que acompañan a Jesús en la montaña, se les promete que presenciarán personalmente la venida del reino de Dios en el poder y la gloria de Él, para que nos lo cuenten a quienes, a nosotros, ¿verdad? Por eso es que en la transfiguración ocurrió en presencia de estos 3, de Pedro, Santiago y Juan. Y el hecho de que Jesús solo permitió que 3 de sus discípulos presenciaran este evento pudo haber provocado la discusión rápidamente y se produjo sobre la cual los otros discípulos pues ya querían saber hasta quién era el más grande, ¿verdad ustedes? Para que miren cómo es la mentalidad humana.
Menudo trabajo el que les puso Jesús a Pedro, Santiago y Juan, de tener que calmar las aguas con los 9 restantes, ¿verdad ustedes? Para que agarraran la onda. Lo que nos ha tocado hacer a nosotros a lo largo de todos estos siglos y nos toca seguir haciendo, ¿verdad ustedes? Ahí está la respuesta, ¿por qué no nos cansamos de predicar? ¿Por qué no nos cansamos de aprender? ¿Por qué no nos cansamos de compartir? Ahí está Jairón y Paulita del programa ¿Qué te sabe la mañana? Y el sábado lo decíamos, ¿verdad? Cada sábado es una ilusión tan grande por llegar a la radio. Es que ustedes vieran lo que se empieza a vivir en este equipo desde el día jueves, ¿verdad? Ya el viernes estamos nerviosos, a veces nos reunimos el jueves, el viernes para platicar de cómo va a ser el programa. Miren, estamos con esas ilusiones, ¿verdad? De llegar al sábado para poder hacer nuestro ministerio, para que a través de la voz podamos nosotros darle la buena nueva a mucha gente, ¿verdad? Entonces, así que eh, miren, es lindo entender esto, que la transfiguración sigue presente en nosotros, ¿verdad? Un dato interesante porque siempre quienes que les gustan las curiosidades. A ver, ¿en qué monte fue donde dije que se dio la transfiguración? ¿En qué monte? Ah, Tabor. ah, bueno, no fue en Boca del Monte, ¿verdad? No, 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 no. Fue en el monte Tabor. Bueno, les voy a contar. En realidad, ninguno de los 3 evangelios explican que haya sido en el monte Tabor. Oye, de hecho, en el monte Tabor hay construido una vereda. Para poder llegar hay que llegar con carros de doble tracción. De hecho, hay unos picopsitos, unos camioncitos que suben a la gente hasta el monte Tabor porque pues es un poquito escabroso, es un poquito elevado. Tengo por aquí, fíjense que sí dice, el monte Tabor está localizado en la Baja Galilea, en el valle de Jezreel, a 17 kilómetros al oeste del mar de Galilea, y su altura es de 575 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y se eleva 400 metros con respecto a su entorno, o sea que esa es la parte más alta. Y en su cumbre se destaca desde lejos, se ve desde todos lados. Y ahí en la cumbre han construido pues una iglesita para recordar lo de la transfiguración. Es una capillita que tiene 2 torres y debajo de cada torre tiene una pequeña capilla, una dedicada a Moisés y la otra dedicada a Elías, fíjense ustedes. Y por supuesto, en la cúpula lo que se presenta es un fresco que nos recuerda la transfiguración. Pero fíjense que no hay certeza de que haya sido ahí. Este dato es bonito. ¿Por qué? No es probable que Jesús y los apóstoles se hayan marchado a inmediaciones o de la región cuando fueron a la montaña encumbrada, como dice San Marcos. Y desde el siglo IV se ha considerado el Monte Tabor como el lugar tradicional de la transfiguración, pero como está a unos 70 kilómetros al suroeste de Cesarea de Filipo, que era la ubicación de donde venía Jesús, es muy poco probable de que él pudiera haber estado de un momento a otro. Sin embargo, como en San Mateo dice que fue luego de 6 días después, pues es muy probable que en 6 días se hayan podido caminar 70 kilómetros. Eso quiere decir a 11, 12 kilómetros por día sí podrían haber llegado. Pero entonces es presunción que haya sido en el Monte Tabor. No, no está demostrado que ahí haya sido. Ese solo es un dato cultural porque es bueno saberlo, ¿verdad? Ahora, la transfiguración sirve para fortalecer la fe de los apóstoles. Aquí ya voy al tema, aterrizando el tema, porque fíjense que según el Catecismo de la Iglesia Católica, dice la transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles. Pero fortalecerla ¿en qué? Fortalecerla ante la próxima pasión que va a tener que vivir el Señor. Si Jesús no hubiera llevado a Pedro, por ejemplo a Pedro que siempre es cuestionable, Pedro aquí reafirmó y Pedro fue hasta el que le dijo, Señor, ¿y por qué no hacemos aquí uno de nuestros 3 ranchitos?
Ya les voy a platicar de eso, ¿va? Imagínense, Pedro se sintió en el cielo, ¿va ustedes? Ahí estaba Moisés, ahí estaba Elías, y Jesús, que estaba presentado como Dios, pues ni modo, el Pedro de que se iba a querer bajar, ¿va? Por ahí yo digo, Pedro no hizo lo correcto, pero el baboso no era, pues, ¿verdad? Entonces, él quería quedarse ahí. Y entonces, fíjense ustedes, ese mismo Pedro es el que en la pasión, cuando le van a preguntar, le dice, tú andabas con el Nazareno, ¿verdad que tú eras uno de ellos? Niega 3 veces al maestro. Ya se dieron cuenta qué duro lo que estoy diciendo ahorita. ¿Qué te dice a ti para tu vida? No mires el pecado de Pedro, porque si ves el pecado de Pedro, estás viendo tus propios pecados. ¿Cuántas veces le hemos quedado mal a Jesús? ¿Cuántas veces? 70 veces 7, ¿verdad ustedes? Pero lo que hay que ver es al mismo Jesús que sabiendo que lo niega, fíjense ustedes, es el mismo Jesús que lo vuelve a perdonar y le vuelve a tener la confianza y le dice, ahí te encargo a la iglesia, pues aquí te dejo las llaves, papaito. Ahí mirás qué haces vos y los 265 papas que vienen después de vos, qué hacen para que la iglesia siga adelante y los que sean necesarios, ¿verdad ustedes? En eso quisiera que pusieras mucha atención, porque muchas veces uno se siente que uno no es digno de presentarse ante un Dios que es Dios, porque uno no se merece ni siquiera la mirada de Él por ser pecador. Para nosotros también es una prueba de que la gloria que nos espera, esa es la gloria que vendrá después de nuestros momentos de tribulación. Por eso, querido amigo, amiga, con donde quiera que nos estés viendo y que hoy estás recibiendo esta instrucción, esta formación, no importa, como dice la palabra del Señor, si tus pecados fueron rojos como la grana, debes de tener la alegría de que un día tú vas a ser blanco, tu alma estará blanca como la nieve, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no mira al pecador, no mira el pecado, sino que ama al pecador y siempre está con el deseo de perdonarnos. Que si esto es un ejemplo para que nosotros también aprendamos a perdonar, sí, pero en este punto es más conveniente que entendamos que nosotros también debemos de aprender a pedir perdón, sí, cuando toca. Cuando sabemos que fuimos nosotros los que cometimos el error, cuando nosotros fuimos los que nos equivocamos, tengamos la gallardía, el valor, ¿verdad ustedes? Los arrestos, dirían por allá los muchachos, para aceptar nuestro error y aprender a pedir perdón. Ya el año pasado dimos todo un curso sobre el perdón, no lo voy a repetir hoy, pero este es un llamado que se nos hace en la transfiguración. Bueno, entonces, eh, ¿qué pasó con Pedro? Con esto termino ya el tema de hoy. La sugerencia de San Pedro fue errónea, ¿va ustedes? La sugerencia de San Pedro fue, yo digo, vaya que el Señor estaba transfigurado en Dios, fíjense ustedes, y yo de Dios solo puedo pensar y esperar una mirada de amor, ¿verdad ustedes? Es que Jesús le debe haber hecho una mirada, Señor, hagamos, si quieres, hagamos 3 chozas y nos quedamos aquí contigo. Entonces, lo debe de haber visto Jesús con un amor a ustedes, de haber sido, ay, nunca falta el atarantado, debe haber dicho el Señor, pero así con una cara tan amorosa a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Hay que entender la humanidad de Pedro. Él quería prolongar la experiencia de la gloria. La gloria. Si tú estás siguiendo este tema, vas a descubrir que ahorita que llego al final, de lo que te he estado hablando es la gloria. ¿Qué es lo que se siente tan lindo cuando uno está pasando por sus peores momentos? Yo lo cuento.
En el peor momento de mi vida, cuando se murió mi hijo Michael, yo no recuerdo las palabras de la gente que me habló lindo en la funeraria. Me acuerdo que habían algunos que no podían hablar y solo lloraban conmigo. Había otros que me dieron un abrazo, ustedes. A las puchicas, yo sentía que era Dios el que me estaba abrazando. Sí, no recuerdo ya, fíjense, no recuerdo. Pero saben de qué sí me acuerdo y nunca podré olvidar, que nunca me sentí solo, estuve acompañado. Y todos esos momentos yo estuve acompañado. Y el estar acompañado me permitía saber que yo era parte de esa gloria que Dios me ha prometido. Si a ti te ha tocado pasar por problemas de familia, de hogar, problemas de hijos, problemas con tus papás o con tus hermanos, problemas con tu trabajo, si tú en estos momentos estás pasando por una situación difícil, la transfiguración te viene a recordar que la gloria de Dios que nos ha prometido es verdadera, es real, existe. Y por eso Jesús nos la ha presentado. Hoy ya está en Guatemala nuestro buen diácono David Romero, ¿verdad? Ya regresó. Hoy que vi algún material que él puso, ¿verdad? Y donde decía, bueno, pues a volver a empezar la vida aquí en Guatemala y ahora mi ministerio de diaconado, decía. Pero me acuerdo que cuando llegó a Roma y llegó a la plaza de San Pedro y la vio, puso en uno de sus posts, puso que si era de verdad, si era como se miraba en la tele. Y yo me pongo a pensar, ¿qué vamos a decir nosotros el día que tengamos de frente y estemos en la presencia del buen Dios? Fíjense ustedes, saber si voy a poder hablar, no sé, no sé, pero ese abrazo, ese amor que yo espero, sé que es una realidad y esa es la gloria de Dios. Y las probaditas que en esta vida yo he ido sintiendo de la gloria de Dios, ¿cuántas veces no ha sido el abrazo de uno de ustedes? ¿Cuántas veces no ha sido las palabras de uno de ustedes? ¿Cuántas veces no ha sido la ayuda o el estar conmigo que ustedes me han proporcionado a mí? Ustedes creen que fueron ustedes y ustedes fueron herramientas. ¿De quién? De Dios. Él fue el que realmente estaba ahí mostrando su gloria. Este es un tema precioso, ustedes. Un tema emocionante. Hemos sido destinados, destino como punto de llegada, a recibir un día aquello que dejará atrás nuestros sufrimientos, nuestras penas, nuestras preocupaciones. Y encontraremos, igual que Jesús en la resurrección, que pasó todo el momento de la pasión y la crucifixión y la muerte, ¿verdad ustedes? Y seremos llevados por esa mano divina que desde ya está trabajando para que nosotros encontremos las pistas para poder llegar. Pobre Pedro, ¿verdad? Perdió puntos. Quiso quedarse en la montaña, ¿verdad ustedes? Y eso era contrario al mensaje que daban Moisés y Elías, que han venido exponiendo con la ley y con las profecías lo que Dios de bueno y misericordioso nos prepara en su debido momento y nos lo va a dar. Como una reprensión aparente a esto, ocurre también una teofanía. A ver, ¿se acuerdan ustedes cuál es la definición de una teofanía? Teofanía. Teofanía es una manifestación palpable de Dios. Una manifestación palpable de Dios. A ver, ¿ustedes alguna vez han tenido alguna teofanía? Tenido un montón, han tenido un montón, ¿verdad? Platicaba con este amigo antier, ¿verdad? Y él me comentaba de una persona muy allegada a él,
que estuvo en medio de un ataque donde balearon a una persona a su lado izquierdo, otra a su lado derecho y murieron, y la persona esta no murió cuando iban a dispararle. El arma se trabó, el arma ya no tenía municiones, lo cierto es que ya no, y él pudo salir y escaparse. ¿Será eso una teofanía? Yo digo que sí. Solo Dios lo puede salvar a uno de esas, ¿va ustedes? Ah, hace un momentito mencioné a los papás, ¿verdad? Para Eric y Giselle ayer. Yo me imagino cuando vieron por primera vez a su bebé, ¿verdad? Ustedes, eso los que hemos sido papás, lo recordamos y lo llevamos en el corazón. Y cuando uno los mira por primera vez, ¿verdad? Ustedes, ¿acaso eso no es una teofanía? ¿Acaso en ese momento uno no entiende que es Dios el que está teniendo confianza y le está confiando un alma a la que por cariño le llamamos hijo? Nos la está dando en confianza a nosotros, prestada, para que la devolvamos mejor que como nos la dio. ¿Sí? ¿Cuántas teofanías? Ayer hubo una sanación en la cadena de oración y me escribe mi buen Leonel Avendaño y me dice, Mike, otro milagro más de la cadena de oración, me dice. Yo me voy a gozar el día que llegue bueno, yo sí, mi esperanza es llegar al cielo, aunque sea colado a ustedes, ¿verdad? Entonces, pero ver que ahí estén esperando todos aquellos que recibieron un milagro de la cadena de oración, fíjense ustedes, porque me voy a sentir dichoso con todos ustedes, que algo hicimos para que ese Dios se presentara en la vida de esas personas y ellos optaran por quedarse con ese Dios. Bueno, ¿y cuál es la teofanía que se da en la transfiguración? Cuando una voz del cielo dice, este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo. Yo me pongo a pensar, es que de veras habría que ser muy bruto para no entender esto a ustedes. De veras tendría uno que ser demasiado necio ustedes, demasiado necio, para saber que si Dios mismo dice, Jesús, este es mi hijo, ¿verdad? Al decir es mi hijo y es mi elegido, dice, tiene todo lo que yo le he dado. Él es el que lo tiene todo en sus manos. ¿Para qué? Para compartirlo contigo, para que tú llegues a esa gloria prometida. Escúchalo, es lo único que pide, escúchenlo. Pónganle coco, pues, ¿verdad? Ay, mis hermanos. Bueno, pues ese es el tema que les quería compartir hoy, porque es bonito ahondar en esto. No quedarnos solamente con el pasaje. Esto va mucho más allá y se dan cuenta que es cerquita de nuestra vida. Por eso es que también ustedes se habrán fijado que desde que andamos en las cosas de Dios, hay gente que nos dice que nos ve cambiados, ¿verdad? Hay gente que le dicen a uno, a mí me gusta cuando me dicen, mis compañeros del colegio me dicen, puchica, vos, Mike, pero si vos casi no has cambiado, estás igual que como cuando, hasta mejor se te mira que antes. Digo yo, puchicas, eso no es porque tome vitamina E, no tomo vitamina E hoy, ¿verdad? Eso no es porque tome otras vitaminas, vaya si me tomo unas mis vitaminas ahí en gomitas, ¿verdad? Vaya. Pero no, es lo que Dios va orando en uno. Y uno también al transfigurarse va cambiando y es lo que la gente ve. Por eso, querido amigo, si a ti la gente te dice, usted siempre tiene un semblante alegre, usted siempre trae una palabra de alegría y de esperanza, usted siempre tiene una sonrisa para nosotros, dale gracias a Dios porque quiere decir que ya estás viviendo en el reino de Dios. Y ese reino de Dios es donde se vive la gloria y las glorias que nos anticiparon en la transfiguración y ya las vivimos nosotros ahora. Amén. Preguntas, aportaciones, algo que no me hayan entendido, algo en lo que podamos ayudar. Ahora ustedes tienen la palabra, pues. A ver, ¿quién quiere romper el hielo? Yo me quedaba pensando, Mike, em, en todo lo que hemos vivido. Vos lo mencionabas, ¿verdad? La cadena de oración.
ha sido parte de nosotros ver la transfiguración de Jesús. O sea, la hemos visto en nosotros mismos y en la gente, ¿verdad? En cada cadena, en lo que presentamos, ahí se transfigura a Dios y cómo todos nosotros miramos a Dios en su gloria y en su magnificencia, con todo lo que hace por nosotros, ¿verdad? Y tantos testimonios, tantos milagros, pues, que no podemos, pues, decirlo. Y más que nada, yo lo que pensaba es de que tanto nosotros los que estamos aquí como los que estamos en la cadena, representamos a esos tres porque eran 12 y tres vieron la transfiguración de Jesús, ¿verdad? Tres fueron los privilegiados de verlo en su gloria y nosotros lo hemos visto y lo hemos visto en su gloria. Entonces, representamos a esos tres, ¿verdad? Tantas personas y tantas que tratan de seguir a Dios y pues son los nueve, digamos, porque yo me siento parte de los tres, ¿verdad? Yo soy el Juan, ¿verdad? Entonces yo creo que Vale. ahí es donde Dios, y el requisito es estar presentes, ¿verdad? Eso. Este es el requisito, estar presentes. Si uno no está presente, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, eso de estar presente en las cadenas, eso de estar presente en las oraciones, ahí es donde logramos ver la transfiguración de Jesús. Claro, claro, claro. Totalmente, Juanca. Fíjate, así es. Por eso es que me emociona mucho este tema, ¿verdad? Porque nosotros no somos solamente asistentes, ni somos solamente quienes lo están viendo, lo hemos vivido y lo hemos vivido no solo a través de nosotros, sino a través de la gente, ¿verdad? Hemos recibido un regalo doble. Así que pues esto nos tiene que ayudar a nosotros a seguir adelante y cada día hablar más y más, ¿verdad? Ustedes y hacer extender este reino de Dios, ¿verdad? Que es para lo que realmente... Ahí se acuerdan que ese fue el único mensaje que Jesús vino a dar, el reino de Dios, ¿verdad? Ustedes. Así que pues nosotros felices de ser parte de ese reino. Qué lindo, Juanca, gracias, ¿oíste? Qué linda aportación. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más? Todavía tenemos unos 4 minutitos. ¿O alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿Alguna palabra que no hayan entendido? ¿O algo que quisieran que se aclarara? Bueno, bueno, entonces hoy sí nos va a dar tiempo hasta de comer, de servirnos nuestro café antes de las noticias, pues ustedes, ¿verdad? Pues yo les agradezco de todo corazón, como todos los miércoles, que estén con nosotros en su formación y vida, ¿verdad? Agradecerles que podamos juntos hacer esta ofrenda de amor a Dios de nuestro tiempo para aprender y llenarnos cada día más de Él. Muchísimas gracias, Juan Guillermo, por estar aquí, por atender la invitación. Juan Guillermo es primera vez que está con nosotros hoy, ¿verdad? Y entonces me da tanta alegría que él esté hoy aquí y pues la alegría que me da el que esté en cada uno de ustedes. Así que Dios me los bendiga, que pasen muy feliz noche y nos vamos a ir juntos como siempre lo hacemos rezando juntos, ¿verdad? Y decimos, Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me quieres tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga, que pasen muy feliz noche. Para los que como es primera vez no saben cómo salirse, solo por ahí han de tener un botón rojo, apáchenlo hoy, ¿verdad? Que Dios quede con ustedes y hasta la próxima, pues. Feliz noche, Maquito. Dios, Paolita. Buenas Dios, noches. Feliz Juanca. noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Dios, Andreita. Pases buena noche.